mi padre me quiere muerta. Acércate, te enseñaré a amar a la muerte, me dijo mi padre, en una de esas tardes en las que salía de la secundaria para dirigirme a la funeraria de mi tío, Ricardo Benítez. Pues, la muerte se convirtió en el negocio de mi tío y mi padre desde mucho antes de que yo naciera. Ninguno de los dos tuvo alguna vez tabú con respecto a tratar con cadáveres, sino que, al contrario, decían que los muertos les parecían incluso más agradables que los vivos, pues siempre se mantenían callados, y eran fáciles de manipular. Los dos tenían un tipo de humor lo bastante negro y amargo, cosa que les iba demasiado bien al momento de tener que hablar sobre sus profesiones. Mientras que mi tío se dedicaba al área de negocios y administración, mi padre trabajaba como embalsamador para el lugar. Antes de dedicarse a dar tratamiento a los cuerpos, pintaba en óleo y vendía sus pinturas en el Jardín del Arte. Pero, finalmente y según sus propias palabras, acabó por encontrar más belleza e interés en el tratamiento de los fallecidos. Acércate, te enseñaré a amar a la muerte, insistió, al verme dudosa de entrar con él, previo a la preparación de una muerta por fractura de cráneo. En días anteriores, había tenido que soportar cierto acoso por parte de un grupo de compañeros de la escuela. Y con la llegada de Día de Muertos tan cercana, me convertí en el foco central de sus burlas y chistes de mal gusto, por ser hija de un embalsamador. Las cosas que me decían eran del tipo, a ti a diario se te ha de subir el muerto. O si no llegas temprano a casa, de seguro tu padre te mata y te maquilla. Y aunque sabía que se trataba de la inmadurez de la adolescencia, lo cierto es que cada chiste parecido sí terminaba por afectarme. A diferencia de mi tío y mi papá, por mucho que estuviera acostumbrada a lo que se hacía dentro del negocio, me costaba trabajo alcanzar el punto de admirar a la muerte. Y si me lo preguntan a mí, sentía que no había nada ni de hermoso ni de admirar a la muerte. La muerte era la gran ladrona de sueños y seres queridos. La muerte era ese constante recordatorio de que, hiciéramos lo que hiciéramos, todos íbamos a acabar igual, sufriendo un final doloroso, para después pudrirnos o hacernos polvo en este plano, en el que alguna vez fuimos seres alegres y libres. La muerte era el maldito destino inevitable. La que se llevó a mi madre y, posteriormente, a mi hermana mayor. Para ayudarme a afrontar y superar los conflictos que sentía en cuanto a la muerte y los fallecidos que ésta a diario nos hacía llegar, mi padre tomó la decisión de acercarme más a su trabajo, para enseñarme cómo era lidiar con la muerte a diario, pero desde su propia perspectiva. Así que, allí estábamos, de frente a la mujer difunta, justo en la sien derecha resaltaba el golpe que sufrió, el cual le perforó hasta el cerebro. Y poniéndola a ella como ejemplo, mi padre me explicó que el primer paso para dejar de ver con temor a la muerte era el simple acto de interpretarla como un estado natural. Dijo que, en el negocio de la muerte, el punto profesional no debía de dejarse llevar por el sentimentalismo, sino por el respeto y trato digno a los restos del difunto. También mencionó que, el lado positivo de su profesión, era que, después de embalsamar, la familia del fallecido tenía su última oportunidad para despedirse. Aquella fallecida por fractura de cráneo fue solo la primera de toda una extensa lista de muertos por presenciar en el corto pasar de una semana. Como nuestros servicios funerarios quedaban situados al cruce de calle con un hospital, la mayoría de defunciones que recibíamos eran por padecimientos no superados o accidentes aparatosos. En cuestión de estadística, eran pocos los casos que recibíamos por muerte natural, como la de un anciano al que solo se le detiene el corazón mientras duerme. Con el tiempo que pasaba acompañando a mi papá en los tratamientos que hacía a los muertos, más aprendía sobre el drenado necesario y el uso de los distintos químicos que se podían emplear. Desde que me volví más cercana a ellos, empecé a tener sueños con los muertos que atendíamos durante el día. En estos sueños, los veía sentarse a mitad del tratamiento o a veces me tomaban de la mano con fuerza. Como si aún tuvieran algo por decir desde el más allá.
A pesar de que mi perspectiva consciente había generado mayor madurez con respecto a la muerte y sus tratamientos, por las noches mi inconsciente no paraba de proyectarme pesadillas, las cuales evolucionaban de mal en peor conforme avanzaban los días y las semanas. El último caso que más impacto me causó fue el de un pobre niño que quedó con gran parte del cuerpo destrozado tras un choque de camioneta contra un tráiler. Por lo que, de tan abrumada que me sentí al verlo, preferí alejarme del área en que eran recibidos los cuerpos para mejor tomar asiento en una de las sillas del recibidor. Aunque ese era el lugar en donde menos restos de cadáveres se podían encontrar, no dejaba de ser tan lúgubre como los demás, pues allí mismo era en donde las personas llegaban por la entrada principal, con expresiones devastadas, obligados a consultar precios y solicitar servicios. Mi padre tenía razón, el peor enemigo para el negocio era caer en la trampa de los sentimientos. Mientras trataba de calmar mis pensamientos, tras presenciar el torso desbaratado de un niño, vi a 4 adultos acercarse al recibidor, preguntando por el precio de un ataúd para una persona con obesidad mórbida. Y para casos como aquel, si contábamos con ataúdes que brindaban un espacio más amplio, sin embargo, el costo por la cantidad del material era más elevado. Sin esperarlo, en cuanto estos supieron que el precio les sería elevado, se molestaron tanto que se pusieron a levantarle la voz a mi tío, reclamándole por tomar cualquier oportunidad para enriquecerse, a costa del sufrimiento de los otros. Y en el momento en que el intercambio de palabras se volvió más severo, uno de los familiares de aquel nuevo fallecido enfrentó una crisis nerviosa. El hombre se puso de rodillas en nuestro recibidor y se puso a gritar que quería morirse a como diera lugar. De pronto, mi padre salió de su área de trabajo y se dirigió hasta aquel hombre que no paraba de gritar. Y con una expresión que hacía notar su coraje, éste le levantó la voz al hombre y le dijo: si en verdad deseas morir, te aconsejo que tomes pastillas para dormir y te amarres una bolsa de plástico a la cabeza. Y cuando lo hayas hecho, aquí te esperaré para tratar con tus restos. Y después de decir aquello, todo se quedó en silencio, y en menos de 20 minutos terminaron por pagar el ataúd por el que tanto protestaron al inicio. Aunque no podía asegurarlo, sospechaba que la presencia de mi padre les había generado la ansiedad suficiente como para hacerlos callar. Y en lo personal, me causó mucho terror ser testigo de cómo éste motivaba a otro a quitarse la vida. Pero en su forma de ser, él tenía algo que me hacía quererlo a la vez que temerle. Había días en los que me hacía sentir segura y otros en los que me daba inquietud el tenerlo cerca. A veces se portaba como un padre inofensivo y en otras me parecía un completo psicópata, pero no solía hablar de esto con nadie, pues me cuestionaba mucho que se tratara de una idea mía. Después de que mi padre acabara su trabajo con el niño que no soporté ver, mi padre y yo nos marchamos a la casa. De la forma en que hacíamos a diario, recién llegamos a esta, fuimos a saludar a Cintia, quien, a pesar de contar con un nombre de persona, no era para nada lo que muchos creían. En términos literales, Cintia era una muñeca de 1,55 m, con apariencia de una mujer joven sumamente realista. Todo en ello parecía real, y me recordaba a mi hermana, Melanie. Sus cabellos eran lacios y oscuros, y sus labios delgados. Tuvimos que llevar aquella réplica de mujer joven a la casa, como una clase de terapia que el psicólogo le recomendó a papá, para manejar su duelo. Recuerdo que, en los primeros días en que esa muñeca estuvo en casa, del miedo que me provocaba su mirada penetrante, ni siquiera podía irme a dormir tranquila, pensando que en cualquier momento la vería moverse, o incluso caminando hacia mi cuarto. Quiero decir, si la idea de un muñeco común caminando por sí solo ya resulta inquietante, el imaginarse a una clase de maniquí con vida era 1000 veces peor. Pero, por fortuna, con el paso de los meses, comprobé que solo se trataba de una pieza cualquiera, a pesar de su apariencia extraña. Como era costumbre, al poco tiempo de llegar a casa, mi padre sirvió 3 platos de comida, uno para él,
otro para mí, y finalmente, el plato que correspondía a Cynthia, nuestra muñeca de terapia. Al término de la comida, me encargué de cepillarle sus largos cabellos antes de que papá me lo ordenara. Aquel día estaba resultando de lo más horrible para mí, al menos desde que tuve que ver al niño muerto por el choque, para después escuchar a papá motivando a alguien a matarse. Faltaba poco para que se cumplieran 5 años desde la muerte de Melanie, aspecto que no me agradaba para nada. Ella murió durante las vacaciones, a la corta edad de 15 años. Sin antes experimentar un día en la preparatoria, mi hermana partió, por culpa de su alergia a las semillas de sésamo, también conocidas como ajonjolí. Ella sufrió un shock anafiláctico en noviembre de 2018. Llegando por fin la hora de irme a dormir, cerré los ojos, tratando de no pensar en las atrocidades vistas en un solo día. Muy para mi desgracia, los sueños volvieron a ser el doble de bizarros que mi realidad misma. Pues, aquella madrugada soñé que estaba muerta. Mi cuerpo estaba tieso y se sentía helado. Aunque no era capaz de moverme, seguía consciente, sabía en dónde estaba y qué estaban por hacerme. Reconocía que el techo y esas paredes era el cuarto frío en donde trabajaba mi papá. Ahora la muerta por embalsamar era yo. Pronto iba a sentir las ondas conectadas, drenando lo poco o mucho que quedaba de sangre en mí. Y a mitad de la desesperante experiencia, apareció mi padre, portando su traje esterilizado y un cubrebocas. Mientras se encargaba de mí, me decía que incluso estando muerta continuaba teniendo un hermoso parecido. En dicha pesadilla, peleaba por moverme, pero mi cuerpo difunto ya no me lo permitía. Sin embargo, mi alma y mi conciencia continuaban allí, presenciándolo todo y sin poder responder. Aquel desagradable y traumático sueño fue bruscamente interrumpido por un fuerte golpe proveniente de abajo. Y al ver el reloj, supe que pasaban de las 6 de la mañana, lo que significaba que mi padre ya se hallaba despierto. Antes de que diéramos inicio a un nuevo día recibiendo a muertos y maquillándolos, me apresuré a hablarle sobre mi pesadilla. Y le dije todo lo que vi y sufrí. Y si los muertos aún son conscientes de lo que pasa a su alrededor, pero su cuerpo no les permite hacer nada, le pregunté, haciéndole notar mi nueva fobia. Él dijo que algo parecido sería imposible, pues, tan pronto como dejaba de funcionar el cerebro, era fantasioso pensar que un muerto pudiese estar consciente. En su lugar, le expliqué que no me refería precisamente a una conciencia cerebral, sino, más bien, a algo que iba mucho más allá de ella, algo que aún nos costaba trabajo comprender. Quizás el espíritu, quizás el alma. Pero debido a su nivel de escepticismo, mi padre cortó de golpe mis teorías, defendiendo que la ciencia era la única verdad en la que debíamos de creer. El resto del día, no pude quitarme el mismo pensamiento. Pues, veía que los muertos continuaban llegando, con sus ojos cerrados, los cuerpos grises y las pieles heladas. La muestra de que en verdad estaban muertos se hallaba frente a mí, sin embargo, continuaba pensando que aún existía algo en estos que les permitía tener cierto grado de conciencia. ¿Y qué tal si los movimientos post-mortem contaban con una explicación más bizarra? Hiciera lo que hiciera, no me quitaba la inquietud. Por esto mismo, al término de las horas de trabajo de mi padre, no quise esperar ni un solo minuto para informarle que, en caso de morir antes que él, prefería ser cremada a enterrada bajo tierra. Prefería quedar consumida por el fuego, a irme descomponiendo con lentitud. Mi padre aceptó con la mente abierta mi última afirmación y prometió jamás olvidarlo. Cuando mi hermana falleció, su cuerpo fue cremado en nuestras instalaciones de crematorios. Y desde entonces, su urna permaneció en el buró del cuarto de mi padre, por lo que se podría decir que, a diario convivíamos un poco con lo que quedó de ella. El día de conmemorar la muerte de Melanie se continuaba acercando, y con ello, más sucesos espantosos se me siguieron presentando. Para empezar, a menos de una semana de haber recibido a los clientes que al principio se negaron a pagar.
3 de ellos volvieron a visitar la funeraria, pero faltaba el hombre que mi padre retó a quitarse la vida. Y antes de que siquiera llegaran al recibidor, me temí lo peor con solo verlos entrar. Ellos no solicitaron otro ataúd, más el servicio de embalsamamiento. El hombre que lloró aquí hace unos días se ha quitado la vida, tal y como se le fue aconsejado, exclamó una señora, la cual recordé haber visto en su visita pasada. Pero sus reclamos no se quedaron allí. Dijeron que el hombre trató de hacerlo en al menos 3 ocasiones, por lo tanto, tenían todas las de perder en caso de querernos demandar o levantar quejas en nuestra contra. Dicho esto, procedieron a llevar el cuerpo adentro. Y por primera vez, a diferencia de otros fallecidos, aquel sí quise tenerlo de frente, así que, sin pedir permiso, fui hasta el cuarto en donde sabía que comenzarían su tratamiento, y allí me quedé. A pesar de que al verlo supe que se trataba del mismo hombre que nos visitó con vida anteriormente, por alguna razón me negaba a creerlo. Y profundizando más en su causa de muerte, me enteré que hizo exactamente lo mismo que le aconsejó mi padre. Este se intoxicó con pastillas para dormir y colocó una bolsa a su cabeza antes de caer inconsciente, para así conseguir morir por asfixia. Recibiendo el cuerpo de aquel hombre como si se tratase de un chiste, mi padre soltó una pequeña risa y dijo: «Sabía que lo volveríamos a ver por aquí, aunque no imaginé que aquello fuera tan pronto». Por decisión propia, me mantuve presente durante el tratamiento a aquel cadáver. Mi padre me comentó que esta vez debía de hacer un trabajo más elaborado, para una conservación mucho más duradera, pues, en base a lo que los familiares comentaron, este sería trasladado por carretera en un viaje de más de 6 horas. Para esa clase de casos, existían tratamientos que podían retrasar por mucho tiempo la descomposición de un cuerpo, a pesar de no ser eternos. Para conseguir algo que realmente durara para siempre, entonces el proceso debía ser de disección. Y a mitad del largo proceso, me acerqué más que antes al cuerpo. Tenía al menos 1 año desde la última vez en que recibimos a un muerto por quitarse la vida. Recordaba que se trató de una mujer ahorcada, la cual tuvo que ser ingresada de emergencia al horno crematorio debido a que su estado de descomposición estaba avanzado, pues sus familiares demoraron en encontrarla. En un momento en que mi padre se volteó para tomar otra herramienta de la mesa, el cuerpo de aquel hombre que tenía de frente abrió los ojos y, como si aún estuviera vivo, deprisa dirigió su vista hacia mí. Por lo que, llena de horror, grité y retrocedí de allí con torpeza. «El muerto me está viendo», le grité a mi papá. Aquel cadáver permaneció de esa forma, petrificado, pero observándome casi de reojo. Y para calmarme, mi padre me aseguró que aquello no fue más que un espasmo involuntario. Mas, debo confesar que, por mucho que insistió con sus explicaciones científicas, yo sabía bien lo que mi intuición me decía. La verdad repulsiva la podía sentir anidándose en la boca de mi estómago, aquel muerto estaba tratando de decirnos algo. Esa era la verdad absoluta para mí, fuera o no válida para un frío manual de ciencias forenses. Los muertos aún eran conscientes, al menos en sus primeras horas de ser declarados muertos. No contaba con muchas pruebas, pero sabía que no era casualidad. Pues, aquel hombre supuestamente muerto me miró fijamente y en su mirada pude notar angustia. Y no necesitaba que el cuerpo se pusiera a hablar, sus ojos me lo dijeron todo. Algo había visto en el más allá, o algo importante tenía por decirme, mas su cuerpo se lo imposibilitó. Era tal y como en mi pesadilla. Así que, sin importar lo anormal del reciente suceso, mi padre continuó brindándole el tratamiento, como si nada fuera de lo común hubiese sucedido. Aun cuando el trabajo dio por terminado y procedieron a trasladarlo, el instante en que éste abrió los ojos y dirigió su mirada hacia mí, no paraba de repetirse en mis pensamientos. Estaba obsesionada con lo ocurrido. Incluso yo, siendo solo la hija del embalsamador, sabía diferenciar entre un espasmo muscular a una mirada hecha a propósito.
El ver a los ojos de ese hombre solo hizo que mis terrores en relación a la muerte crecieran más que antes. Al llegar el día del 5º aniversario luctuoso de mi hermana, mi padre y yo nos quedamos todo el día en la casa, en completo silencio y con un sentimiento de total vacío. Viendo cómo papá le servía su plato de comida a Cynthia, de pronto me sentí muy molesta. Pues me indignaba que, después de tantos años, aún quisiera reemplazar el espacio de mi hermana con una tonta muñeca. Pues, me parecía muy inmaduro de su parte, el ver que se resistía a aceptar por completo la ausencia de Melanie. Dando cierre con aquel día tormentoso para la memoria, me fui a acostar, teniendo muchos recuerdos de ella. Como consecuencia, al momento en que pude dormir, su persona se apareció en mis sueños. ¿Qué haces aquí? Tenía mucho tiempo sin verte, le dije, sintiendo ese sueño como algo bastante real. Melanie se notaba preocupada, parecía como si estuviese observando algo a mis espaldas. «Mira detrás de ti», gritó con tanta desesperación, que incluso se escuchó como si se hubiese lastimado la garganta. Al voltear la mirada, alcancé a ver cómo se acercaba una enorme silueta con forma de muerte. En ese momento, me esforcé por correr tan rápido como me era posible, pero, aún con ello, sentía como ella se acercaba más a mí. Y desde lo lejos, mi hermana me gritó, «Escapa de ella, busca en el armario de papá». Una vez que la silueta de la muerte me alcanzó, terminé por abrir los ojos, volviendo a la realidad. Sin embargo, justo en aquel segundo en que desperté, vi el rostro de Cynthia frente al mío, cosa que me hizo salir de la cama, aterrada. Y al encender la luz, vi que mi padre era quien la sujetaba. «¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué subiste a Cynthia?», pregunté, consternada. Mi padre dijo que llevaba horas hablando dormida, y pensó que necesitaba de apoyo para enfrentar mis pesadillas. Sin importar que tratase de sonar normal, o incluso comprensivo, no dejé de interpretar su reciente acción como algo sumamente retorcido. Pues me causaba mucha inquietud no saber cuánto tiempo llevaba en mi cuarto, mirándome dormir, en compañía de su bizarra muñeca. Antes de abandonar mi habitación, lo escuché pronunciar en voz baja, «Si por ti sola no eres capaz de superar tu miedo a la muerte, entonces ella misma se encargará de hacerlo por ti». El resto de la noche permanecí en cama, despierta y paralizada, pensando en las cosas extrañas que pasaban en mis sueños, así como en la realidad. Al día siguiente, fingí sentirme mal de la cabeza, para así quedarme en casa, mientras que papá se iba a trabajar. Recordando lo que mi hermana me dijo en el sueño, iba a investigar si existía algo de importancia adentro de su armario. Pues, tanto si lo hacía como si no, nada tenía por perder, o al menos eso era lo que pensaba. Entrando al cuarto de papá, le coloqué seguro a la puerta y procedí a investigar qué tanto guardaba en ese armario. Al principio, tal y como me lo esperaba, solo me encontré con ropa y sus cosas de uso ordinario. Y a decir verdad, me llegué a sentir culpable por estar revisando las pertenencias de mi padre. Pues, me avergonzaba que por culpa de un sueño estuviera hurgando todo como una paranoica. Entonces, antes de continuar, me cuestioné si acaso la verdadera demente no lo era yo. Puede que él actuara de formas inusuales, mas eso no necesariamente significaba que me encontraba ante un enfermo mental, o sí, me preguntaba de forma constante, creyendo que era mejor parar. Sin embargo, mi curiosidad por confirmar que en verdad no había nada extraño, fue la que me impulsó a seguir rebuscando entre su ropa y antiguas pertenencias. Y alcanzando la parte final y más oculta del mueble, di con una caja de zapatos. En cuanto la saqué, revisé su contenido. Se trataba de un sinfín de hojas con muchas palabras impresas. Sentándome en la cama para leerlas, descubrí que se trataban de expedientes y diagnósticos hechos hacia Héctor Benítez, o sea, mi padre. La fecha en los registros era de más de 20 años atrás, y al pie de cada página se encontraba un sello con la leyenda, Hospital Psiquiátrico, Fray Bernardino Álvarez.
Aquellos archivos lo describían como un paciente de convivencia hostil. El informe decía que contaba mentalmente con algo llamado la tríada oscura de la personalidad. Antes de que pudiera seguir leyendo, escuché cómo abrían y cerraban la puerta principal de la casa. Tenía que ser mi padre, pensé, era imposible que fuese alguien más. Luego de apresurarme a guardarlo todo tal y como estaba, salí de su cuarto. Al verlo otra vez, me dijo que había regresado para darme unas pastillas que ayudaban con el dolor de cabeza y me trajo de comer para que no me tuviera que preocupar por cocinar. Después de lo poco que recién leí, me parecieron muy confusas sus actitudes en comparación con sus expedientes. Pues siempre sospeché que algo extraño había en él, pero aún me costaba imaginármelo internado en el famoso psiquiátrico Fray Bernardino. Investigando en internet sobre qué era esa tríada oscura de la personalidad a la que se referían sus informes, encontré mucha información alarmante. Los textos en internet hablaban de las siguientes características: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esos eran 3 aspectos con los cuales, según contaba mi padre. Por primera vez, después de las sospechas y la serie de inquietudes, estaba confirmando que mi propio padre era un loco. Había estado viviendo a solas con un psicópata diagnosticado, un ser carente de una empatía que no fuera fingida. Y de tan abrumada e incómoda que me sentí en los días siguientes, mi forma de comportarme en su compañía cambió demasiado. Ahora no quería dejar la puerta de mi cuarto abierta, no quería pedirle ayuda con mis problemas, ni mucho menos hablarle de forma cariñosa. En respuesta a mis inevitables actitudes, comenzó a actuar a la defensiva y de forma más agresiva de la acostumbrada, lo cual solo contribuía a comprobar que su expediente tenía razón. Una tarde, mientras estaba a mitad de un tratamiento a una difunta por neumonía, me obligó a que interactuara con el cuerpo, revisando la coloración en sus manos y pies. Mientras sentía lo frío de aquella piel con la yema de mis dedos, lo escuché preguntar a mis espaldas: ¿tienes miedo a morir, hija? Me incomodó mucho que lo preguntara, siendo que él llevaba años conociendo la respuesta. Lo más sincero que se me ocurrió responder fue: creo que es posible que pronto acabe muerta. A decir verdad, no esperaba nada que le diera continuación a lo ya dicho. Sin embargo, mi padre se volvió a acercar y de forma agresiva me obligó a mantener las manos sobre aquella mujer muerta. Después, dijo que debería de acostumbrarme a sentirme plena con ellos, ya que nadie sabía que tan pronto le tocaría a uno estar dentro de un ataúd o una urna. Tras esta frase que despertó mi sugestión, comentó que me iba a obligar a tener un contacto más directo con los cuerpos de aquellos muertos. Demostrando con la expresión de su rostro lo enfadado que ya estaba, me exigió que ahora yo me hiciera cargo de terminar de drenar los fluidos del cadáver. Por lo que, por primera vez, y de forma más real y marcada que otras, tuve la impresión de que, si no le obedecía a la brevedad, iba a ser capaz de provocarme algo tan dañino que, pronto yo sería la próxima en estar siendo embalsamada. «Está bien, papá, ya es hora de que me haga cargo», murmuré, sin protestar por la petición. Al sentir cómo al cuerpo le escurría algo de sudor frío por la cabeza, enfrenté las peores náuseas en toda mi interacción con los muertos, pero no me sentí libre de hacer otra cosa. Sabiendo que me estaba enfrentando a algo que me doblegaba en el interior, mi padre sacó la cámara de su teléfono y comenzó a tomarme fotografías desde distintos ángulos. Dudé que las quisiera para compartir, aunque estaba segura de que las quería como una clase de recuerdo retorcido. Mientras me hacía cargo de que lo restante de sangre se terminara de vaciar, comencé a hablarle a la mujer muerta. Primero pensé que me estaba comportando como una persona trastornada, pero, como mis nuevas suposiciones apuntaban a que los muertos continuaban aquí después de morir, de alguna u otra manera, no me pareció tan disparatado lo que recién hacía. Así que, allí estaba, dirigiéndome personalmente a ella, como si me estuviera presentando con un vivo.
Al verme hablar con el cuerpo de la muerta, mi papá no pudo evitar preguntarme el porqué sobre lo que recién estaba haciendo. Si lo hago, es porque sé que ella continúa aquí, le contesté. Con desaprobación, reprochó que yo no contaba con una forma de comprobarlo. ¿Acaso es una apuesta, papá?, me atreví a preguntar. Después de casi un minuto sin haber recibido respuesta, tomé su silencio como una respuesta afirmativa, por lo que, sin dudar tanto de lo que ahora hacía, le pedí a aquella difunta que desconocía, que por favor me diera una señal clara para comprobar que aún podía escucharme y entender, si ese era el caso. Mi padre se mantuvo observando, dejando en claro que se hallaba a la expectativa. Y para ser sincera, tan pronto como le pedí al alma difunta que se manifestara, yo también temí. Si acaso pasaron 2 segundos desde mi petición, hasta que, súbitamente, aquel cuerpo levantó una mano, en un movimiento rígido. Y como una reacción natural, di un par de pasos hacia atrás, perpleja por el resultado. Mi papá, más que verse impresionado, parecía que su molestia había crecido. «¿No le tomarás una foto a esto, papá?», dije, en medio de la impresión y mi molestia porque me tomara fotos. Sin tanto por decir, me ordenó que me marchara a la casa. Parecía que por fin había encontrado algo que le generaba miedo, y si no se trataba de miedo, entonces era una inquietud muy grande. Sin importar las veces en que mi padre me mandaba de vuelta a la casa, yo volvía a la funeraria, más lista que nunca para convivir con los nuevos difuntos que llegaban por esas puertas. Parecía que las circunstancias se habían encargado de hacer que nuestros papeles se invirtieran. De pronto, ya no me parecía tan atroz observar y participar en el embalsamamiento de los muertos, mas, en el caso de mi padre, era indudable que ahora algo le perturbaba al estar con ellos, sobre todo si me encontraba cerca. Por desgracia para él, mi presencia era útil para muchas cosas, y si se atrevía a insistir muchas veces con que me marchara, él sabía que se arriesgaba a que mi tío le preguntase de más, y por ende, termináramos por llamar su atención, cosa que no le terminaría siendo para nada conveniente a mi padre. El hablar con los muertos que nos llegaban mientras los atendíamos, lo convertí en una costumbre. Pues, con cada uno que mi padre me obligaba a tratar, me presentaba y entablaba una conversación. En el caso de que esperara a recibir una respuesta, se las pedía sin rodeos. Si quería hacer que mi padre reconsiderara las nuevas formas en que ahora me trataba, entonces, les pedía que me regalaran así fuera la mínima señal. Pero por fortuna, en la mayoría de las ocasiones, estos no se limitaban a hacerme ver una sombra o causar que una luz parpadeara, no. Ellos hacían que algún cristal se tronara, o abrían los ojos repentinamente. Recibir tantas respuestas por el lado sobrenatural ya no me resultaba algo tan atroz como lo era al principio. Contrario a lo que se podría pensar, llegué a un punto en el que convivir con los muertos en la vida real se volvió menos tormentoso que el hacerlo a través de sueños, ya que allí no existía ninguna clase de limitación física. En mis pesadillas más recientes, lejos de solo presenciar breves apariciones, los veía de pie, rodeándome al interior de la funeraria. En donde más parecían congregarse era en el cuarto de los tratamientos. Recuerdo como en un sueño yo tenía insertadas las ondas y volvía a estar tan tiesa y helada como ellos. A lo lejos, de nuevo se hacía notar la sombra con forma de muerte. Y al darse cuenta de que se estaba acercando, los muertos presentes me rodeaban más y más, como si buscaran la manera de mantenerme oculta de la misma muerte. Por una parte, me resultaba agradable el ver a mi padre sentirse intimidado por los eventos inexplicables que ahora tenían lugar a diario. Sin embargo, continuaba preocupada por las pesadillas en las cuales yo estaba muerta. Algo en mí no me permitía verlas como simples sueños, y en su lugar, los tomaba como premoniciones. No sabía cuál de mis 2 sospechas resultaba ser más enfermiza. Si el pensar que mi propio padre tenía deseos de matarme,
o el contemplar la posibilidad de que fuera algo causado por mi imaginación y mi padre era hombre inocente a pesar de su pasado. Dicen, piensa mal y acertarás. Esta última frase resulta muy destructiva cuando la persona de la cual se piensa mal se trata de un padre, un hermano, una madre o quizás un tío. Los eventos recientes y tantas sospechas que no conseguía dejar atrás me estaban consumiendo mi paz mental. Pues ya no encontraba nada que resultase normal en el entorno y parecía que, si deseaba sobrevivir a las pruebas, tenía que continuar guiándome por mi intuición. Aún haciendo caso a mis ideas extrañas, ya no solo me presentaba con los muertos que atendíamos, sino que ahora también aprovechaba para pedirles que se mantuvieran cerca, para hacerme compañía en caso de cualquier amenaza que se encontrara cerca. A esto último, mi padre fue la primera persona en expresar su desaprobación. Dijo que ya eran ridículas las cosas que recién hacía y se siguió burlando de mi idea acerca de que los muertos permanecían entre nosotros. Si les pides que se manifiesten, ellos lo harán, papá, le aseguré. Y tratando de actuar sarcástico, comenzó a pronunciar en voz alta que los retaba a aparecerse y a que se lo llevaran con ellos. Dicho esto, todos los materiales de las mesas se fueron cayendo de uno en uno, como si alguien los estuviese arrojando a propósito. Los focos sobre nuestras cabezas se reventaron, haciendo que nos cayeran encima los trozos de los cristales. Parece que se sienten molestos, comenté, prendiendo la luz de mi celular para no estar a obscuras. De pronto, a lo lejos se escucharon un conjunto de lamentos provenientes del área de crematorios. Ambos salimos del cuarto en el que estábamos. En el pasillo, los demás empleados se mantenían quietos, tratando de distinguir qué era aquel ruido y exactamente de dónde provenía. Al llegar al área de los hornos crematorios, nos encontramos con mi tío, quien, impresionado, presenciaba aquel extraño fenómeno, diciendo que nunca había visto ni escuchado nada similar. Los lamentos de las personas que alguna vez fueron cremadas allí se escuchaban por todo el lugar, transmitiendo su sufrimiento. Estas no cesaron, hasta después de casi 10 minutos. Aquel reciente fenómeno sonoro provocó obsesión en mi padre, más que en mi tío. Y con tal de quedarse un momento más cerca de los hornos, me pedía que regresara sola a la casa. Resultaba extraño que lo quisiera volver a poner a prueba, siendo tan escéptico, y en especial, luego de ya haberlo presenciado. Y en una de esas noches en las cuales volvía sola a la casa, aproveché para subir de nueva cuenta al cuarto de papá, con curiosidad por seguir revisando sus expedientes ocultos. Antes de ponerme de rodillas para rebuscar en los rincones más difíciles del armario y sacar la caja de zapatos, me quedé mirando hacia la urna de Melanie. Era triste que tanta vida y tanta belleza quedaran reducidas a ser un montón de ceniza. Y por respeto, nunca me atreví a abrir la urna para mirar su contenido, ni tampoco la llegué a mover de su lugar. Sin embargo, por primera vez en 5 años, me invadió la necesidad anormal de llevarlo a cabo. Y no sabía por qué, pero algo me pedía con insistencia que mirara hacia el interior de su urna. Así que, dejando de lado mi intención por leer los expedientes de papá, me levanté y fui hasta la urna de Melanie, para después tomarla y cuidadosamente abrirla. Recién tuve el atrevimiento de destapar el recipiente, me llevé la desagradable sorpresa de que éste se hallaba vacío, por completo. Teniendo aquella urna vacía entre mis manos, lo primero que me pregunté fue, si en tantos años los restos de mi hermana nunca estuvieron en donde lo pensé, entonces, ¿en dónde había quedado Melanie? Sabiendo que al fallecer su cuerpo quedó en manos de nuestro enfermo padre, cada sospecha que venía a mí pasaba de lo pésimo a lo grotesco. Y manteniéndome presa de la ansiedad, pensé que era imposible que papá se deshiciera de ella de forma permanente, tanto trabajo le costaba superar su pérdida, que incluso había requerido del apoyo de una muñeca para asemejarlo. En cuanto llegué a este pensamiento sobre mi padre y Cynthia, su supuesto maniquí de apoyo, sentí un dolor intenso tanto en el pecho como en el estómago. Repentinamente,
tuve la sensación de que el peligro que ahora corría era inminente. Pues sabiendo que la peor de las respuestas siempre se mantuvo frente a mi cara, bajé corriendo hacia el comedor, en donde sabía que se encontraba aquella abominación. Cuando mi padre la trajo a la casa, dijo que su nombre era Cynthia, pero lo cierto era que su verdadero nombre siempre fue Melanie. Nuestro enfermo padre nos hizo pensar a todos que mi hermana había sido cremada, siendo que en verdad se encargó de disecarla. Y haciendo de esto último algo aún más inhumano, le hizo modificaciones a su rostro, para que nos resultara difícil el reconocerla. En la soledad de la casa, tomé asiento enfrente de esa figura modificada de mi hermana y me puse a hablar con ella. Primero, le dejé en claro lo mucho que lamentaba verla convertida en eso, y nunca antes haberlo sospechado. Nuestro padre es un enfermo, y ahora creo que tu shock anafiláctico fue provocado por él, me atreví a decir. Tenía pensado buscar a mi tío Ricardo tan pronto como me fuera posible, pero no sin antes pedirle a mi propia hermana que me diera una señal clara de que aún podía oírme. Y de repente, sentí como si un par de manos me tomasen de los hombros, solo que, en lugar de hacerlo con brusquedad, resultaba una especie de tacto cuidadoso. Podían pasar 5 años, 10 o incluso 20, y aún así, sabía que yo iba a ser capaz de reconocer la presencia de mi hermana. Melanie, ¿qué puedo hacer ahora?, pregunté, en mis pensamientos. Repentinamente, el reproductor de mi celular se encendió, con una canción cuyo coro decía, aquello sucederá otra vez. Se trataba de Silver Soul, de Beach House. No pude evitar tomarlo como una advertencia de muerte para mí, mientras ella trataba de advertírmelo desde donde sea que se encontrara. Y sin esperar a más, fui a buscar a mi tío, pues, a esas alturas, me pareció que era la persona más indicada con la cual hablar sobre las cosas que ahora sabía y también sobre aquellas que más sospechaba. Y para no perder el tiempo, en cuanto lo tuve de nuevo cerca, le confesé que ya había encontrado los expedientes de cuando mi padre estuvo internado en Fray Bernardino. Y sin antes permitir que me explicara sobre ello, continué desahogando mis inquietudes. Le dije que ya sabía que fue diagnosticado como un psicópata y estaba segura de que él se había encargado de provocarle la muerte a Melanie. Desde que se me ocurrió plantear aquello, mi tío se mostró furioso y no era para menos. Sin embargo, su coraje no iba dirigido a mi padre, sino a mí, por haberme atrevido a insinuar algo de esa magnitud. Y para hacer que me creyera, abrí la urna enfrente de él y le demostré que no quedaba nada. Melanie siempre fue su muñeca Cynthia, le aclaré, notando cómo quedaba devastado. Sin esperarlo, surgió una incómoda discusión entre los dos, pues, mientras que él se sumergía en la negación por aceptar lo que le decía, yo le seguía hablando sobre la horrible realidad que siempre tuvimos de frente. Papá le causó la alergia a mi hermana a propósito, insistí. Creo que cuando embalsamó a mamá le gustó tanto, que no supo cómo detenerse. Al menos la muerte de mi madre sí les constaba a todos que fue por causas naturales. Sin embargo, la forma en que murió Melanie nunca tuvo el sentido necesario. Y por la manera en que ahora actuaba conmigo, estaba segura de que yo era la próxima persona a la cual deseaba ver muerta para poder embalsamar. Y cuando la discusión volvió a ser una conversación, le pedí a mi tío que por favor me contara sobre ese pasado de mi padre, del cual nadie hablaba. Mi tío me comentó que, antes de que mi padre cumpliera la mayoría de edad, se le vinculó con la muerte de uno de sus compañeros de la preparatoria. Durante la hora del receso, el joven presentó una hemorragia interna por haber ingerido cristales molidos, los cuales alguien se encargó de servir en la botella de la cual bebía, sin que éste ni nadie más se diera cuenta. A pesar de que no fue apresado por falta de evidencias suficientes, mis abuelos decidieron dejarlo internado por una temporada, pues, después de la muerte de su compañero, mi padre aseguraba a todos que estaba siendo atormentado por el fantasma de dicho amigo. Pues, decía que lo veía caminando detrás de él con una sonrisa perversa.
Cuando mi padre fue dado de alta del psiquiátrico, se volvió alguien que se expresaba de forma escéptica y sin creencias a nada. Mi tío explicó que, en realidad, nunca nadie estuvo seguro de si era cierto que había dejado de ser perturbado por el espíritu de su antiguo compañero, o eso era lo que les contaba. ¿Y ahora qué podemos hacer, tío?, le pregunté, sin ver conseguir visualizar algo certero a futuro. Este se ofreció a llevarme a casa y dijo que lo único que le parecía congruente era levantar una denuncia en contra de su propio hermano para evitar que éste tratara de matar a alguien más. Recién llegamos a la casa, vimos el auto de papá estacionado, lo que significaba que ya había llegado a la casa. Sin embargo, este no nos abrió la puerta por mucho que estuvimos tocando, así que tuve que hacer uso de la llave oculta. Cuando los dos entramos, no lo encontramos en la sala ni tampoco en el comedor. Pero, al llegar al pie de las escaleras, lo vimos en el piso, completamente inmóvil y con el cuerpo disecado de Melanie a un costado, con varias partes destrozadas. Y aunque tratamos de hacerlo reaccionar, este no nos respondió, pues parecía que se había caído de las escaleras junto a lo que quedaba de mi hermana, pues ambos estaban en el piso, con ciertas lesiones. Al poco tiempo, la ambulancia nos ayudó a trasladarlo a emergencias. Por culpa de una hemorragia interna causada por el impacto al caer de las escaleras, mi padre se tuvo que quedar en estado de coma. Y mientras que éste afrontaba aquella pelea entre la vida o la muerte, mi tío y yo nos encargamos de cremar la atrocidad en que papá convirtió a Melanie. Y al paso de 2 semanas, en las cuales papá no presentó una mejoría, aguardé a que llegara mi oportunidad de visita para llevarle unas flores y, ¿por qué no?, ayudarle con la pelea que enfrentaba. Como él no era capaz de vencer a la muerte por sí solo, decidí ayudarlo a rendirse. Por lo que, desconecté su respirador sin que nadie lo notara y al pasar de unos segundos, este dejó de estar en coma, pues ya estaba con los muertos. No me arrepentí de lo que hice, ya que era la vida de él o la mía. O dejaba que éste se hiciera cargo de embalsamarme a mí, o tomaba la iniciativa para ser yo quien lo embalsamara a él. Ya no fue necesario acusar a mi padre por lo hecho a Melanie o su antiguo compañero de preparatoria, sus males se le habían cobrado. Cada noche sueño con él, reclamándome por haberlo desconectado. Aunque esto me resulta atroz, debo confesar que prefiero verlo amenazándome en sueños que lanzándome indirectas en la realidad y tomándome fotografías con los muertos. Ahora, he tomado su lugar en la funeraria, y no podría sentirme más en paz con la forma en que marchan las cosas. Continúo hablando con los muertos que recibo, a veces abren los ojos y en otros alguna mano o un pie. Puedo decir, sin lugar a dudas, que ya he aprendido a amar a la muerte, incluso más de lo que la amaba mi padre. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.